Buen día. En este momento voy a hablar sobre el documento de democracia directa y democracia representativa de Francisco Lizcano. En este documento nos habla como tal sobre los regímenes políticos democráticos. El documento como tal está basado en tres distinciones sobre los sobre los diferentes regímenes políticos. Una de estas distinciones se basa en la posición política estricta que hay entre los regímenes políticos y como tal la dictadura. La segunda distinción nos habla sobre la diferencia de las dos diferentes especies de básicos del régimen político democrático, que es la democracia directa real y la democracia representativa real. Por último, la tercera distinción es lo que contrapone los dos regímenes políticos eidéticos, los cuales son la democracia directa pura y la democracia representativa pura. Todo esto se basa en procedimientos lógicos dispares que involucran tanto variables de análisis como autores políticos. Bueno, entonces inicialmente la distinción 1, la cual nos habla sobre la posición estricta de los dos géneros básicos del régimen político, el cual es el régimen político democrático y la dictadura. Pues inicialmente el régimen político cuenta con una comunidad política y tiene actores políticos dentro de esta, lo cual dentro de las dictaduras pues es solamente un dictador el que pone las leyes, las normas y demás. Dentro de las dictaduras las autoridades son del carácter autoritario. Dentro de la distinción 2 está la diferencia entre lo que se puede considerar como las dos especies básicas del régimen político democrático, el cual es el régimen político de democracia directa histórica y el régimen político de democracia representativa histórica. Dentro de estas, no es que una tenga más poder que el otro, sino que estas se diferencian es por su gradación. Cuando los actores políticos tienen más poder, los representantes no tienen tanto poder y viceversa. Cuando los representantes tienen más poder, los actores políticos pierden este. Y los regímenes políticos de democracia directa están controlados en su mayoría por la comunidad política. Pues, ¿qué podemos decir sobre esto? Es como tal la política que se ve, la democracia que se ve en la mayoría de las partes a nivel mundial, que es donde no están regidas por un dictador, sino que hay como tal una democracia donde en su mayoría la comunidad es quien elige los diferentes actores políticos que van a tomar como tal las medidas del pueblo. Entonces, digamos, dentro de esto podríamos tener que si un ciudadano comete un error o algo dentro de un régimen político democrático, podría defenderse ante un tribunal o su ente como tal, jurídico. En cambio, dentro de una dictadura, pues esto no va a ser posible. Es simplemente como tal lo que ordena el dictador y no se podría hacer nada más al respecto. También tenemos dentro del documento donde nos hablan que hay unas subespecies de las especies de régimen político. Entonces está dentro de los regímenes directos históricos y representativos históricos, están pues como tal hay un tamaño de la comunidad política en consideración a los adultos existentes.
teniendo en cuenta hombres y mujeres que estén capacitados para las votaciones. Están también unos estratos sociales que componen dicha comunidad política y hay una importancia relativa de 4 estratos sociopolíticos que estarían como tal, de acuerdo a lo que nos dice el documento, los esclavos, los siervos, los súbditos y los ciudadanos. Entonces, digamos, normalmente pues nos consideraríamos es como ciudadanos, no como los otros. Y otro factor que se podría tener en cuenta, que no se considera democrático, es los que se consideran como democráticos. Los que no se consideran como democráticos y por otra parte tenemos los que no deben considerarse como democráticos, aunque ellos mismos se califiquen como tal. Que es, digamos, lo que se ve actualmente en algunas partes del mundo, las dictaduras de extrema derecha o de extrema izquierda suelen ocultar o justificar su naturaleza dictatorial con ropajes democráticos, pero pues de una u otra manera, si se hace un análisis correcto, pues esto no es así, es simplemente como un traje. También tenemos la democracia participativa, que esta forma parte de las especies históricas del régimen político democrático y se entiende como un régimen híbrido o intermedio entre la dictadura y el régimen político democrático. Entonces, teniendo en cuenta pues en este se toman decisiones y ejercen mayor control sobre sus representantes. Otra cosa que también nos nombraba el documento era un concepto ambiguo que hay entre la palabra representantes, delegados, de representantes y delegados. Y hay otra clasificación que sería como la semidemocracia, que no es lo intermedio, sino la combinación de la democracia y la dictadura. Y en este, pues digamos, hay ciertas libertades con civiles que están más o menos garantizados. Como tal, el concepto de democracia lo podemos determinar teniendo en cuenta lo que es democracia y también lo que no es, para poder así hacer diferencias y poder tener claro el concepto de democracia. Bueno, para los regímenes políticos democráticos se basan en una comunidad política que es la misma ciudadanía, la cual cuenta con libertad de expresión y participación en los derechos políticos. Teniendo en cuenta esto, pues las personas que tengan libertad de expresión no la pueden tener sin tener participación, pero no la inversa. O sea, digamos, si alguien participa no es porque tenga libertad de expresión. Por otro lado, hay un grupo de personas que pueden tener derechos civiles, pero no participación política, no derechos políticos, pero al contrario no podría existir. O sea, digamos, estos son inversamente proporcionales. Y pues digamos, en esto podríamos tener en cuenta lo que dije anteriormente, que las personas pueden tener el derecho de defenderse si llegan a cometer alguna falta dentro de una democracia política y no dentro de una dictadura. Bueno, hay unas posturas en este documento donde nos hablan sobre los que consideran que la democracia viene como tal de exclusivamente de Europa y, o sea, ya, solamente basada en Europa y de ahí se ha podido instaurar en otras partes del mundo. Hay una segunda postura
que es quienes comparten que sí viene de Europa, pero ha estado soportado en algunos otros países como la Roma clásica y repúblicas medievales e incluso la Edad Moderna, involucrando Italia, Suiza, Alemania, Países Bajos y Escandinavia. Y hay una tercera postura, que es que la que nos dicen que la democracia se ha ejecutado de acuerdo a las experiencias democráticas a nivel del mundo, o sea, a nivel de todas las naciones. Y digamos un ejemplo diferente que nos menciona el documento, diferente a Europa, sería la América indígena. Teniendo en cuenta esto, desde un inicio los regímenes liberales cumplen con características señaladas en la definición de democracia, entonces podríamos considerarlo como tal. Pero pues en el transcurso de los años esta se ha ampliado y digamos una característica esencial de la democracia es donde haya una participación de la mayoría del pueblo y digamos pues conocemos que en un pasado pues simplemente había la participación del voto masculino y hasta después a inicios del siglo XX es donde se incluye el voto femenino y desde allí podríamos entonces llamarlo como tal democracia y no antes, pues porque no había la participación de la mayoría del pueblo. Y bueno, como tal la democracia se basaría en la elección de gobernantes por cierto intervalo de tiempo y donde ellos tienen como tal propuestas de interés comunitario y no interés de bien común y no de bien propio. Y digamos en el transcurso de su mandato como tal pueden haber opiniones y deseos políticos de la comunidad y pues ellos trabajar en pro y beneficio de estos mismos. Como resumen, podemos tener en cuenta las tablas que están al final del documento, las cuales nos hablan sobre la diferencia o bueno, lo que incluyen los regímenes políticos respecto a la dictadura, que es el cuadro 2, el cual nos dice que el régimen político democrático incluye libertades civiles, derechos políticos, Estado de Derecho, comunidad política y puede o no tener representantes y autoridades políticas. Por el contrario, la dictadura no tiene todo esto excepto autoridades, que sería como tal el dictador. Por otro lado, tenemos la contraposición entre los regímenes políticos democráticos directos históricos y representativos históricos, de los cuales los dos tienen actores políticos cuando son puros, tienen comunidad política, pero cuando es puro, cuando es representativo, tiene representantes y autoridades, caso contrario con el directo, con el democrático directo. Por otro lado, tenemos la contraposición de poder de estos, el cual es inversamente proporcional. Cuando uno tiene poder es porque tiene más representantes y los actores políticos tendrían menos poder. Muchas gracias.